Desapego total, la clave de la felicidad para dejar de sufrir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que sufren cuando se desapegan de una persona o termina una relación? ¿Cuántos les ha pasado? ¿O cuántos al separarse de una relación entran en la depresión? Ya sea con la pareja, cuando te desligas de mamá, papá, cuando un familiar trasciende. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántos de ustedes les pasa que entran a las profundidades de la oscuridad por esa noticia pésima o terrible que han recibido? O quizá, ¿cuántos de ustedes se han vuelto dependientes emocionalmente a sus parejas o a familia y demás? ¿A cuántos? Y voy a comenzar este video lanzándote una frase muy poderosa, que es: nos han programado que el amor duele, que el amor lastima, que el amor hiere, que el amor es dependencia, sacrificarte y convertirte en esclavo de la otra persona. Eso nos han enseñado a lo largo de todos estos años. Y muchas veces tenemos el concepto erróneo de que apegarse a otro es amor, que necesitar a la otra persona es amor, que el hecho de controlar a otra persona es amor. Eso pensamos muchas veces que ese es el concepto del verdadero amor y distorsionamos la realidad de las cosas. Hoy vamos a hablar de cómo desapegarnos emocionalmente, entender la felicidad para dejar de sufrir. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a mostrar cómo se hace, cómo desapegarte emocionalmente de las personas, pareja, mamá, papá, hijos, quien sea. Y si estás por aquí, recuerda suscribirte, tocar la campanita, activar las notificaciones para que YouTube te avise semana a semana los videos que estamos montando. Y sin más que decir, arranquemos. Nos han programado que el amor duele, el amor lastima, el amor hiere, es dependencia, sacrificarte y convertirte en esclavo de las personas que amas. Te voy a contar un poquito de lo que me ha pasado a mí, porque yo he sido una persona muy dependiente emocionalmente y te lo digo desde el ejemplo. Yo no sé aquí en la sala quién ha tenido una pareja tóxica, entre comillas. Pues en su momento yo la tuve, y muchas veces cuando nosotros tenemos una relación de pareja donde no es sana, hay muchas cosas que se forman en el camino. Yo tuve una relación de 6 años donde había muchas discusiones, maltratos psicológicos, habían muchas cosas dentro de esa relación de 6 años. Y me di cuenta en el camino, ojo, y esa es una de las relaciones más largas. De hecho, antes de esa relación tuve 3 relaciones más, donde también fueron tóxicas, entre comillas. Y el común denominador de todas las relaciones que tuve que no eran sanas es que había mucho apego por parte de las dos personas. O sea, que siempre uno quiere que las cosas sean a tu voluntad. Entonces, por ejemplo, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, entonces me molesto. Entonces, cuando tu pareja no deja la toalla colgada como tú quieres, no te responde las llamadas, no hace ciertas cosas en la casa, se le apaga su celular de forma inesperada y tú crees que lo apagó a propósito. Entonces, cuando las cosas no se dan como tus creencias quieren, cuando no se da como tu ego quiere, entonces te molestas. Porque muchas veces en las relaciones lo primero que hay son expectativas e ilusiones. Entonces yo tengo la expectativa que mi pareja se comporte de cierta forma. Y si no se comporta de esta forma, entonces como no hace lo que yo quiero a la hora que quiero y como quiero, me molesto, lo castigo, ¿verdad? Lo amenazo, aplico el mutismo, soy indiferente, y hago muchas cosas que lastimen a mi pareja. Pero ojo, esto es muy inconsciente. No es que conscientemente tú dices voy a lastimar a mi pareja o la voy a herir. No va por ahí. De que simplemente cuando esa persona tienes expectativas en la pareja, expectativas, ojo, en mamá, en papá, en los hijos, en quien tú quieras. Entonces, como tengo muchas expectativas con la otra persona y esa persona no cumple mis expectativas, todo lo que te digo, ya lo que te dije ya mencionado, todo lo que te dije antes mencionado, lo aplicas de forma inconsciente. Entonces lo castigas, eres indiferente, te vengas, amenazas, aplicas el mutismo y muchas otras cosas más. Pero todo esto es porque simplemente tú tienes una idea de cómo la otra persona debe de ser. Entonces, cuando hay todo este tipo de cosas, cuando tengo expectativas, ilusión, ahí también está el apego. Y el apego, cómo el apego se nutre del miedo, o sea, lo que hace que el apego se agrande más.
Lo que hace que del apego sea algo dependencia o que genere la dependencia emocional, lo que hace todo eso es el miedo. Entonces el miedo nutre al apego. El miedo, el miedo es el alimento del apego. Entonces, mientras las personas tengan más miedo, entonces ese es el miedo, se refleja un miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a equivocarse, miedo a quedarme solo. Entonces, claro, como tengo mucho miedo y estoy lleno de miedo, me apego a la persona. ¿Por qué? Porque esa persona, desde mis expectativas y mi ilusión, tiene que hacer lo que yo quiera, lo que mi ego quiera. Y si esa persona no hace lo que yo quiera, entonces lo controlo, ¿no? Lo amenazo, ¿no? Pienso que esa persona es de mi territorio, entonces hay mucha posesión, territorialidad, control. Me vuelvo una persona codependiente emocionalmente a la otra persona. Y ahí comienza esta amalgama de emociones, pensamientos y sentimientos negativos respecto a la otra persona. Pero ¿de dónde parte todo eso, muchachos? Esto es un tema muy importante. Parte desde cómo quiero que yo sea la persona, cómo debería de ser esa persona. Y desde ahí estamos actuando desde la forma más incorrecta, desde el punto de vista o la intención de hacer las cosas no es la correcta. Es por eso entonces que cuando esa persona se aleja de tu vida, entonces claro, la amenazas, la culpas, la castigas, porque muchas veces es inconscientemente lo que haces, las acciones obviamente son contundentes. Entonces cuando una persona se aleja de tu vida, sientes el apego porque esa persona no está y automáticamente tú sufres, ¿no? Y esto pasa porque existen tres tipos de apego: el apego emocional, el apego material y el apego ideológico, ¿no? El apego emocional, bueno, vamos a comentar de atrás hacia adelante. El apego ideológico tiene que ver con las ideologías de la vida, ¿no? Las ideas políticas, culturales, raciales, culturales, esas ideas de cómo deberían ser las cosas. El apego material es que no sé, este libro me lo regaló mi abuelita y tengo tanto apego a ese libro que si este libro se me pierde, ¿qué va a ser de mi vida? O esta pulsera, o este reloj, qué sé yo, si esto no lo tengo, o mi reloj de la suerte, o esto de la suerte. Entonces es cuando tú le pones mucho cariño, mucha intención, mucha emocionalidad a algo material, a tal punto que cuando eso ya no está en mi vida, sufro mucho. Entonces, pendientes con eso. Y el primero es el apego emocional. El apego emocional es cuando emocionalmente eres dependiente de la otra persona. Cuando piensas que el otro es de tu territorio, cuando tú te sientes el dueño. ¿Y cómo lo sabes? Por el simple hecho de la verbalización. No es que tú eres mío, es que tú eres mi mujer, tú eres mi esposa, tú eres, este es mi trabajo, mi casa, mi perro. Entonces comenzamos a personalizar las cosas y a las personas. Y la palabra mío o mía o mí, que genera territorialidad, posesión. Entonces tú eres mi mujer. Entonces ya no son las expectativas, porque primero nace con el cómo quiero que sea. En mi mente, mentalmente ya estoy visualizando cómo me gustaría que sea la otra persona. Después es algo verbal, porque ya no dices mío, él es, no sé, la persona que cogí como compañera de vida, que sería diferente, sino ella es mi pareja, ella es mi mujer. Entonces te estás generando una posesión y no lo puedes hacer porque esa persona, tu pareja, tu papá, tu mamá, no son de tu territorio, tú no los has comprado, son simplemente compañeros de viajes, compañeros de vida, son solamente eso. Quien sea que fuese, sea de tu familia o no, compañeros de viaje, compañeros de vida, son eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo dices, lo verbalizas y ahí es donde se genera en todo tu mapa mental ese apego. Ahora recuerden algo, el miedo es diametralmente opuesto al amor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos desapegarnos de una persona, ya sea de papá, de mamá, de los hijos, porque claro, este tema me lleva a hablar o a explicar 1 hora, o sea, el contexto de esta conversación es de 1 hora. Ya les he mencionado los 3 tipos de apego, que son los más importantes. El más fuerte de todos es el apego emocional, ¿no? Cuando nos apegamos a las personas. Entonces, José, las personas se apegan a otra persona por el miedo, porque el miedo va nutriendo y el apego se hace cada vez más grande e incontrolable. ¿Qué hay que hacer entonces? Trascender el miedo, ¿sí?
reconocer y aceptar que el miedo es una emoción natural del cuerpo. Cuando tú sales a la calle y ves un accidente o cuando te pasa algo, te roban, tú vas a sentir miedo, porque es una reacción química del cuerpo natural. El problema es cuando el miedo se queda mucho tiempo contigo y se genera un conflicto. Ahí realmente es el problema. Entonces el miedo como emoción realmente no es una emoción negativa. Es negativa si se queda mucho tiempo contigo. Porque está bien, si no tuvieses miedo, imagínate, el miedo es una emoción de supervivencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es necesario el miedo. El problema es que no quede mucho tiempo ahí. Entonces, primero, comprender y entender que el miedo es una emoción natural que tú vas a poder expresar y lo vas a expresar siempre en tu vida. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, aceptar las emociones. O sea, que cuando lleguen las emociones, como el miedo al que dirá, el miedo a la soledad, aceptar que está bien sentirlas y ser consciente de qué tienes que hacer para poder trascenderlo. Una de las cosas que te puedo recomendar es ir a terapia, hacer hipnosis, hacer yoga, hacer mindfulness, hacer meditaciones, retiros espirituales, Ho'oponopono. Hay muchas herramientas absolutamente poderosas que te va a permitir eliminar el miedo. Recuerda, eliminas el miedo, el apego va a ir desapareciendo poco a poco. Pero claro, también detrás del apego hay muchas otras cosas más. Probablemente una herida de rechazo, una herida de abandono. Lo único que tienes que hacer es ser consciente e identificar qué está pasando en tu vida, cómo te sientes. ¿Estamos de acuerdo? Y créeme, lo que a mí me ayudó en lo particular fue mucho leer libros. Me ayudó mucho a leer libros. De hecho, hay un libro que se llama Te amo pero soy feliz sin ti. Léanlo, de Jaime Jaramillo, absolutamente poderoso, porque ese libro te permite desapegarte de las personas. O sea, es muy sanador. Entonces, cuando entiendes estos conceptos del apego, del desapego, cuando muchas veces nos comportamos en base a nuestras interpretaciones y comprendemos nuestras heridas de abandono, rechazo, las trascendemos y generamos todo este concepto de conciencia, muchachos, lo entendemos absolutamente todo. Quieren desapegarse totalmente, eliminen cualquier emoción negativa que sientan del pasado. Miedo, cólera, culpa, dolor, venganza, lo que sea, elimínenlo. Sale eso y comprenden a nivel espiritual, conceptual y emocional todo lo que les vengo diciendo, y el miedo y el apego se van a ir. Hoy por hoy soy una persona muy desapegada a lo material, a lo ideológico, a lo emocional, porque entendí que si yo me apegaba iba a sufrir. Hay una frase que dice: el sufrimiento lo vas a entender cuando sepas que nunca fue necesario sufrir. O sea, quiere decir que el sufrimiento no era necesario, pero para que tú llegues a entender que no había necesidad de sufrir, tienes que sufrir. O sea, que tienes que estar a las profundidades, en el fondo del pozo. Tienes que llorar y sentir el dolor y sufrir y pasar por todos esos procesos para poder entender y comprender que nunca fue necesario. O sea, que siempre estuvo ahí, pero simplemente como no tenías la información, no tenías cómo hacerlo. Entonces, recuerden, primero tenemos que ser, para hacer luz tenemos que ser oscuridad. Para ser, primero tenemos que no ser. Si tú quieres ser esa persona que quieras ser a nivel independencia emocional, fuerte emocionalmente, entonces en ese momento sabrás que estás a otro nivel. Y la única forma de llegar ahí es pasar por la oscuridad, ¿sí? Por lo negativo, lo tóxico, el miedo, y todo eso tenemos que pasar en su momento. Yo estuve ahí, salí, y estoy seguro que tú estás en este proceso. Y créeme, cuando hay mucho de esto, de miedo, apego y demás, entramos en depresión. Ahí obviamente tenemos que ver las 7 etapas de duelo, que está ahí en mi feed de YouTube. Anda y revísalo, las 7 etapas de duelo, y te explico cómo salir de la depresión. Ahí te lo explico absolutamente todo. Qué lindo que hayan llegado hasta aquí. Si te gustó este video, suscríbete y toca la campanita, activa las notificaciones para que YouTube te avise los videos que estamos montando semana a semana. Y si te gustó el video, escribe en los comentarios si sabes de otra técnica más para desapegarte emocionalmente e irnos al siguiente nivel. La comunidad quiere leerte. Nos vemos, cuídate mucho.